Hola, buenos días. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase. Hola, ¡Wow! Tenemos una invitada especial. Mira que en la clase pasada me estaba acordando de vos porque hablamos el maestro habló de los pintores y entonces me acordé. Pero bueno, qué bueno que estás aquí y gracias por venir, amiga, de verdad, te lo agradezco. no Este, sé, ahí estoy de lejito, pero ahí estoy. Hola Gaby, hola Mar, buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy y hoy vamos a hablar, bueno, la semana pasada, ¿verdad? Estuvimos hablando acerca de lo que, todo este capítulo básicamente se ha tratado de cómo se comporta una mente despierta, cómo, cómo vive la experiencia humana una mente que está completamente comprometida con lo espiritual. ¿Cómo vive una mente humana cuando verdaderamente está comprometida con trabajar también con los maestros del cielo? Entonces el maestro la semana pasada continuaba con el tema de que todo lo que debemos nosotros tener es conciencia de que no estoy sola y de que estoy trabajando, pues, en este caso con Jesús o con cualquier maestro con el que nosotros queramos trabajar o reconociendo ya en ellos nuestra propia presencia, nuestra propia realidad espiritual. Y entonces la mente despierta reconoce que no hace nada, reconoce que no tiene que hacer nada, reconoce que lo que tenga que hacer se le revelará en el instante en el que lo tenga que hacer. La mente despierta abandona los niveles de preocupación porque reconoce lo que ha venido a hacer y cuando lo tenga que hacer, se lo van a decir dónde, cómo, cuándo. Y hablaba también el maestro, ¿verdad? Hablábamos de que nosotros hemos venido a trabajar la espiritualidad dentro de la locura, dentro del campo de batalla. A algunos les ha tocado en Ashram, a nosotros nos ha tocado aquietar la mente en medio del bullicio. Ese es el trabajo nuestro. Mantenernos quietos y dice el maestro, aun cuando el cuerpo sienta deseos, cuando el cuerpo sienta calor, cuando el cuerpo sienta frío, la mente va a permanecer estable. Y nos dice esto no como un trabajo de Leslie que tiene que hacer con respecto a su cuerpo, sino como un proceso automático como respuesta a mi compromiso de trabajo con la paz. Entonces, estamos ya por terminar el libro de la vía de la transformación. Estamos a mediados del capítulo 11. Y esas palabras que el maestro con las que nos vamos a encontrar ahora es dándole la finalización a este proceso de transformación. Por eso se llama la vía de la transformación, ¿verdad? Porque dándole ya el final para que venga. Imagínense que cómo nos está tratando o cómo está el maestro hablándonos en este momento de que nosotros somos maestros y de cómo él está acentuando el hecho de que ya se logró, de que el proceso por el que tanto anhelábamos de ser seres espirituales ya está logrado, ya nosotros ya nos comprometimos, ya consagramos nuestro cuerpo y la semana pasada hablaba acerca de los talentos, ¿verdad? Y de los talentos, que los talentos no han sido dados por Dios. Los talentos han sido dados por el ego para lograr su cometido, que es que tú sufras, ¿verdad? Y el otro cometido era, no me acuerdo cuál era el otro. Bueno, la idea es que los talentos siempre te van a poner en competencia con otro. Y el hecho de que tú tengas un buen talento te va a hacer sentir distinto de otro, mejor que otro o peor que otro. Entonces, todo eso no te lo ha dado Dios, te lo ha dado el ego para hacerte sentir especial, porque si ese talento
te lo hubiese dado Dios, tú nunca hubieses llorado por él. Y a veces los talentos se vuelven dolorosos, ¿verdad? Cuando no son reconocidos, cuando no son valorados, cuando yo le pongo todo mi empeño y pues no, el mundo de mente no lo reconoce. Pero si quieren saber más de eso, la clase anterior está totalmente, bueno, casi habla de eso y de cómo es importante reconocer que los talentos no han sido dados por Dios para consagrarlos, ¿verdad? Reconocer, ¿has llorado por tu talento? Si en algún momento lloraste por tu talento, es porque el ego te lo dio para hacerte sentir especial y después, o sea, hacerte sentir especial menos o hacerte sentir especial más. Entonces es importante que los reconozcamos y que los pongamos al servicio del amor, al servicio de la verdad, que los consagremos al Espíritu Santo. Y acá dice el maestro, por dar un ejemplo sencillo, un pintor comienza a pintar cuadros religiosos a partir de su amor y su aceptación de la gracia. Un conferenciante es conducido al alineamiento del amor. Cuando yo reconozco mi talento y lo pongo al servicio del amor, yo voy a vivir en inspiración, voy a estar conectada con la realidad, ¿ok? ¿Y cómo voy a saber? Cuando yo termino el cuadro, cuando yo termino mi conferencia y yo veo que ha sido un buen trabajo, yo digo, ¿cuál es tu reacción ante tu trabajo? Es, yo puedo, yo lo hice, qué bárbara, cómo soy de buena. O es, gracias Padre, porque tu inspiración se ha proyectado, se ha extendido en esto que he hecho. Entonces ahí es donde yo voy a ir reconociendo cómo yo me comunico con el talento. O sea, tú entiendes que al final es la expresión del amor, lo que se está plasmando en tu talento, o ese talento te está sirviendo para ser arrogante o para ser más miserable. Esto requiere de los puntos anteriores, de las clases anteriores, en donde hablamos de la honestidad, ¿verdad? Aquí en este grupo espero yo que ya se hayan acabado las buenas gentes. Aquí no necesitamos gente buena, ¿ok? Porque no necesitamos ni gente buenecita ni gente mala. Lo que necesitamos son canales que tengan la capacidad de observar la perversión del ego, la locura del ego, la demencia del ego. Y para eso se requiere de una purificación y de un trabajo espiritual que obviamente ya lo hicimos porque el maestro ya nos tiene en este nivel. Ahora vamos a seguir hablando, el maestro se va a seguir refiriendo acerca de la finalización de esta vía de la transformación y pues decía al final que los talentos son formas de expresión. Eso es un talento, es una forma de expresión, pero ¿qué se está expresando a través de tu talento? La arrogancia del especialismo o la inspiración del amor. Y esto requiere de mucha honestidad, ¿verdad? Has llorado, has sufrido, no estás en perfecta armonía con tu talento, entonces has servido para el especialismo y lo único que hay que hacer es consagrarlo para poderlo poner al servicio del amor. Y decía el maestro, las formas de expresión van a cambiar para adecuarse mejor a la voz cuando tú lo consagres, ¿verdad? Ahora está dirigiendo, dice, para cambiar, para adecuarse mejor a la voz que ahora está dirigiendo el espectáculo, la orquesta. Cuando el ego estaba dirigiéndolo, o sea, cuando el talento servía para ser especial o pensaba que lo estaba, toda la personalidad, las emociones y el cuerpo eran usados para servir a la salvación, por así decirlo, a la supervivencia del ego.
para sentirme especial, para sentirme arrogante, para sentirme menos. Para todo eso sirve todo esto. Pero cuando el ego ha sido desplazado y la voz del amor ha sido devuelta a la posición de autoridad en tu mente, las profesiones y los talentos pueden cambiar, pues ha cambiado el mismísimo significado y el mismísimo propósito de la existencia. En las fases, ahora continúo con la lectura, ¿ok? En las fases iniciales, a medida que va transcurriendo este proceso de transformación mental, esto efectivamente puede suscitar miedo, ¿verdad? Totalmente. Esto porque todo este conocimiento golpea, porque este mundo nos ha enseñado que Dios bendice. Nada de lo que tenés en este mundo te lo ha dado Dios, nada. Ni talentos, ni bienes, ni cosas, todo te lo da el ego. Porque tú te sientes especial, te sientes único con esas cosas. Entonces, cuando yo comienzo a darme cuenta de esto, es como que me da miedo. Me da miedo saber que esto no había sido dado por Dios, que esto no estaba al servicio de Dios. Un cierto sentido de la desorientación, de duda sobre uno mismo. Pero todas esas cosas deben ser acogidas con fe, o sea, con confianza. Y la fe es efectivamente la sustancia de las cosas que no se ven. El amor no está todavía muy perfectamente asentado en nuestra mente todavía, ¿verdad? Y la mente todavía se aferra de cierto modo a las cosas o a las vías del mundo. Y no obstante, hay una voz más profunda que está compeliendo al yo para que suelte los valores antiguos, las antiguas profesiones, las relaciones antiguas, la ropa antigua, los antiguos muebles. Todo comienza a cambiar y se siente como si estuviera experimentando cierta pérdida. Esa es la sensación del proceso de un curso de milagros y de la vía de la transformación, ¿verdad? Hay un proceso de que es como que todo aquello que yo creía ser se está desmoronando, se está cayendo, se va desarmando en pedazos. Y no obstante, lo que supone una pérdida en el mundo es ganancia en el reino. Pues, ¿qué puede ser ganado sino el redespertar a la simplicidad de la verdad? Entonces, dice el maestro, soy de Dios, no pertenezco al mundo. Yo y mi Padre somos uno. Bien, como todavía me encuentro en este mundo, ¿cómo puedo dedicar este saco de polvo, su personalidad y las emociones acompañantes a la voz del amor? Esto, o sea, verdaderamente, nosotros nos vemos como un pedazo de carne. Nosotros observamos a esto que hemos creído ser como un saco de polvo. Entonces, eso es lo que se quiere o lo que se pretende lograr en un curso de milagros. No que seas la súper espiritual vestida de blanco. Aquí es a desarmar por completo a eso que hemos creído ser. A quitarle al cuerpo toda esa personalidad y todo ese yo estructurado que nosotros habíamos encapsulado en el cuerpo. Y eso se convierte en el único propósito. Podríamos decir tanto el único como el exclusivo, en tanto que la esencia de tu ser como alma, el único propósito. Se vuelve la disposición a permitir que el amor informe cada momento. Oigan esto, a que el amor informe a cada momento, que me diga qué es lo que tengo que hacer, dónde lo tengo que hacer, cuándo lo tengo que hacer. Esto es la disposición mental de una mente dispuesta, de una mente entregada. Es tener la disposición de hoy, ¿qué vamos a hacer? Hoy, ¿qué voy a decir?
Y dice el maestro, es muy cierto que un ser así, nacido del amor, puede ser muy mal entendido en el mundo. Eso es fundamental, ¿verdad? El mundo no va a reconocer los niveles espirituales en ti. Entonces, ese es otro tema, ¿verdad? ¿Qué nos ha traído nosotros a la espiritualidad? El reconocimiento, ¿qué es lo que busco yo? El reconocimiento de la gente. Quiero que la gente me vea como un ser espiritual. Y dice el maestro, ¿de qué sirve el reconocimiento de los locos? ¿De qué te sirve a ti el reconocimiento de los locos? Cuando lo que se busca o lo que verdaderamente se tiene es el reconocimiento del cielo. Tal ser, dije yo una vez, dice el maestro, es concebido como el viento. No se sabe dónde han estado, no sabéis dónde van, ni ellos mismos lo saben. Y esto lo podemos ver en la vida de Jesús, ¿verdad? Hubo un tiempo en el que nadie sabe, nadie supo qué pasó con Jesús, qué estaba haciendo el maestro. Entonces, ahora, verdaderamente nosotros estamos dispuestos a ser como el viento, a no saber, a que nadie sepa dónde hemos estado, a no darle explicaciones a nadie, a no tener ni idea de para dónde voy, ni ellos mismos lo saben. Pero vean esto, es como una paradoja porque sí es cierto que ni nosotros mismos sabemos para dónde vamos, pero hay una certeza dentro de con quién vamos. Y eso es lo que nos da tranquilidad. Pero están presentes allá donde están, dedicados continuamente a existir simplemente como sirvientes de o como canales para la voz del amor, reconociendo que el tiempo y el mundo ya no tienen ninguna función, valor ni propósito, salvo aquel que el Espíritu Santo les otorgue. Y el único valor que el Espíritu Santo le otorga al mundo es el de verlo como un contexto mediante el cual la filiación puede ser sanada y despertada. Entonces, el tema es que verdaderamente nuestro trabajo es ser canales del amor, pero no sabemos hacia dónde nos va a llevar el amor. No tenemos ni idea de qué es el trabajo que hay que hacer, pero la certeza de que estamos haciendo lo que venimos a hacer es lo que nos sostiene. Y la vía de la transformación realmente requiere de lo que podríais llamar compromiso, lo que podríais considerar como una elección deliberada. Este puede ser el valor que podría tener, por cierto, las experiencias de iniciación. Y en un futuro no muy lejano vamos a ayudar a informar Shanti Cristo, de modo que las experiencias de iniciación puedan ser ofrecidas y producidas. El valor que tiene esto es que hace consciente y público lo que el alma está deseando de todas maneras y así llama a la mente consciente de el paso hacia una autodisciplina más profunda, hacia un compromiso más profundo consigo misma y hacia una madurez más profunda consigo misma. Y yo quiero que cada una de las que estamos aquí, me imagino yo, porque todas tenemos un camino espiritual, que pensemos en esas iniciaciones que hemos llevado a cabo en los diferentes ámbitos espirituales en los que nos hemos desarrollado. Y si verdaderamente esa iniciación ha dado resultados. Verdaderamente has tenido cambios internos espirituales de desapego con el mundo. Las iniciaciones no son, vean cómo las iniciaciones han sido utilizadas para agrandar el ego espiritual. Yo tengo una iniciación, bueno, por ejemplo, María del Carmen y yo en Reiki, porque juntas nos hicieron la iniciación de Reiki, de otras áreas,
pero verdaderamente hubo un proceso de desapego con el mundo, porque la iniciación es un desapego con el mundo. Inicias un camino espiritual, o sea, desapegada del mundo. Y veamos cómo nosotros ni siquiera hemos entendido lo que hemos estado haciendo. Quizás ni siquiera nuestros maestros que nos han hecho las iniciaciones comprenden verdaderamente lo que esto significa. Entonces, las iniciaciones son para que tú te vuelvas el canal del amor, el canal del espíritu. Y sobre todo, para que te liberes del miedo, no para aumentar el miedo, sino para liberarte del miedo. Efectivamente, dice el maestro, queridos amigos, la vía de la transformación, tal como la habéis estado desarrollando en tanto que proceso durante estos meses atrás, no es algo en lo que se pueda entrar nunca con lo que podríais considerar como una actitud perezosa, ¿verdad? Esto definitivamente. O sea, ha sido un caminar, yo creo que desde el final de la vía del corazón, el trabajo que hemos estado haciendo con respecto a los ejercicios y sobre todo ya a poner en práctica el poder crístico en nosotros. De eso se ha tratado todos estos últimos meses de la vía de la transformación. Así pues, os recomendaríamos con énfasis que a medida que buscáis en la mente, os preguntéis, ¿hay algo en las lecciones que haya leído o escuchado, pero solo a medias? Con una parte de mi atención puesta en preparar la cena, en pagar los impuestos, en ir al trabajo. Si hay alguna parte así que no hayáis llevado a la plenitud de vuestro ser en un estado de apertura y de entrega, entonces volved atrás y escuchad de nuevo o leed de nuevo. Y descubriréis que, quien lo iba a decir, que hay mucho que se os ha escapado. Cada ejercicio ha sido escogido con mucho esmero. Cada ejercicio os ofrece una vía directa para comenzar a transformar ciertos aspectos de vuestra propia mente. Por lo tanto, cada momento debería ser atesorado. Y por favor, escuchad esto. A medida que la mente consciente, comienza a volverse una mente cada vez más informada por la voz del amor, la vigilancia y la disciplina se hacen incluso más necesarias, simplemente porque estáis manejando más poder auténtico. El propósito de vuestro mismísimo ser adquiere un sabor diferente y comenzáis a comprender que allá donde estáis hay un momento precioso que ofrece una oportunidad para la sanación, para el amor, para el despertar. Y no es algo para que se pierda, no está ahí para que se os escape. Cada momento de vuestra existencia en este plano, en esta densidad, no es digno de que se pierda. Una vez cuando mi querido hermano me declaró, ya sabemos que el Maestro Jesús iba y le decía a Yayem que pues iba a hablar a través de él, ¿verdad? Que tenía que escribir, que le iba a dictar. Entonces, dice el maestro que una vez el Yayem le dijo, por favor, ¿podrías venir un poco más tarde por la mañana? Es que me gustaría dormir algo, le dijo Yayem a Jesús. En ese momento eran las 3 en punto y era el momento apropiado para llegar yo hasta él. Mi respuesta fue entonces la que os daré a vosotros ahora. ¿No habéis estado durmiendo ya lo suficiente? ¿Queréis usar el tiempo de forma constructiva para comprender y constatar que allá donde estáis no es el mundo en absoluto, sino en un contexto hecho nuevo mediante vuestro deseo de despertar y que invitó al Espíritu Santo a dirigir el espectáculo, por así decirlo? Y sea donde sea que os encontréis, ya no es un momento ordinario.
Aunque parezca que camináis por el mundo, aunque parezca que tratáis con las cosas del mundo, cosa que debéis hacer mientras el cuerpo dure. Ya no pertenecéis al mundo. Otra voz os ha tocado, y aunque vuestros vecinos y amigos, incluso quizá vuestros hijos, vuestra esposa y vuestros padres no puedan ver quizá todavía quién camina entre ellos, sois discípulos de Cristo. Y Cristo es la creación única del Padre, creado en el amor como amor para extender amor. Y estáis en la travesía más importante que cualquiera pueda alguna vez emprender. Un viaje sin distancia hacia una meta que nunca ha cambiado y hacia un lugar que es inmutable para siempre. Habéis emprendido el viaje de la ilusión a la realidad, ¿verdad? Estamos en ese proceso de transición del miedo al amor, del poder falso que se ejerce mediante la manipulación, mediante la imagen, mediante la educación al mundo, hacia el poder auténtico que descansa en la mente de Cristo, que existe como canal para aquello que despierta a la filiación. Cada función, ¿verdad? Cada función es cada talento, cada profesión, cada función de mamá, de papá, de abuelo, todas esas funciones que nosotros desarrollamos es pues igual para aquellos que han elegido un discipulado así. Entended pues que allá donde estéis ahora mismo, a medida que escucháis estas palabras, allá donde estéis ahora mismo, estáis en el lugar perfecto y en el momento perfecto. Por lo tanto, efectivamente, bendecid el momento tal como os lo encontréis, pues sirve para dos propósitos. En primer lugar, se trata del contexto perfecto para vuestro despertar de la ilusión y al mismo tiempo os está ofreciendo la oportunidad de cultivar la habilidad de ser un canal para la voz del amor. Son dos caras de la misma moneda y que existen plenamente en la presencia de cada uno de vuestros momentos ordinarios. Y tened por seguro que a medida que confiáis en la voz del amor, en tanto que alguien nacido del Espíritu, como aquel ser que vive como el viento, es el momento de soltar ciertas formas. ¿Ok? Entonces, vean esto. Y esto lo voy a repetir porque yo creo que esto es una de las cosas que nosotros nos resistimos a, y lo voy a decir desde mi experiencia. Y el hecho de lo que les decía, del tema de las iniciaciones espirituales, del ser espiritual, es de abandonar lo que he creído tener dentro del mundo. Y el hecho de convertirte y de comprometerte con ser un canal, en mi experiencia, me ha llevado a alejarme por completo de mis amistades. O sea, literalmente no tengo amigos. O sea, pero no es que no los ame o que no los quiera, y creo que cada uno lo ha tomado como personal, como que yo me he alejado de ellos porque no sé qué razón tienen ellos, ¿verdad? Pero definitivamente no podemos, es que ya no podemos ser la que escucha problemas. O sea, ya le dijiste una vez que nuestras respuestas son golpeantes. Y entonces nos empezamos a dar cuenta de que las personas aman su sufrimiento y les gusta hablar de su sufrimiento. Entonces, nosotros ya no compartimos eso. Y no se trata de que ya no los queramos, pero ellos se van a mantener en niveles de sufrimiento en los que nosotros ya no encajamos, ¿verdad? Yo creo que cada uno, por ejemplo, bueno, es que yo no sé, es como que yo creo que este año y sobre todo con este libro de la vía de la transformación, me lo tomé como que muy en serio, me comprometí con respecto a los ejercicios y eso, y he podido notar ese desprendimiento
de ya no encuentro el sentido a ir y platicar. No tiene, para mí no tiene sentido. A ir y platicar. O, por ejemplo, para otras personas es hacer empleado. Ya no tiene sentido ese horario de 8 a 5. Ya esos niveles de vibración no concuerdan con nosotros. Nosotros no somos culpables, no lo estamos haciendo con mala intención, pero hay muchas cosas y sobre todo, por ejemplo, la transformación en el ambiente también donde vivimos. Nos ha tocado botar un montón de cosas, limpiar la casa, transformarla y debemos tener esa apertura, ¿verdad? Y dice el maestro, dejar ir o soltar ciertas formas como profesiones, relaciones, ropa, muebles, lo que tengáis, ¿verdad? Dice el maestro, y lo sabéis en un instante. Simplemente lo sabéis. El conocimiento es inmediato, no es algo que se va traducido, que se vea traducido por todo un conjunto de pensamientos en la mente. Es por eso que elegimos decir que es a través del corazón como uno reconoce la voluntad inmediata del amor. Y a medida que practicáis el soltar aquello que una vez valorasteis, descubriréis que se vuelve cada vez más fácil, en tanto que en cada experiencia de soltar os veis llevados por direcciones que nunca podríais saber, podríais, este español castellano me cuesta, nunca podríais haber captado ni creado por vosotros mismos. Hacia nuevos formatos, eso es fundamental, ¿verdad? Vamos a tener nuevos hábitos. Nos va a gustar mucho estar solos. Vamos a disfrutar muchísimo de nuestra soledad. Ok, dice María del Carmen, a mí en este cambio de casa no me hace falta la televisión cuando estaba tan apegada. Exacto. Entonces, ven, es como también yo, por ejemplo, ahorita también estoy en ese proceso de quisiera literalmente cerrar todas mis redes sociales, pero por lo que hago no puedo hacerlo. Es como que le pregunto al maestro y tengo ahí un sentido de amor y odio con las redes sociales. Entonces va a haber todo un proceso en el que se van a ir tomando nuevos formatos de vida y no nos tenemos que sentir mal porque pues literalmente tengo amistades que sí están bien enojadas y que creen que es que yo no quiero hablar con ellas, pero no se trata de que no quiero hablar con ellas, es que no hay nada que hablar. O sea, tengo una conexión mental que no necesito hablar. Pero ese tema de que, ay, que vamos a hablar 5 horas, que vamos a ir a platicar, ¿y qué vamos a platicar? No hay nada que platicar, no tengo nada que platicar. Entonces, eso debemos aceptarlo nosotros. No está mal esa situación, pero definitivamente van a haber vibraciones en las que no vamos a entrar y en el que, por ejemplo, a mí, lo que me encanta o me encanta es, por ejemplo, ir y hablar del curso de milagros. O sea, yo donde sea que vaya, o lo que yo, o me muevo, si me voy a mover, es, por ejemplo, a donde Hilda a dar una clase. Pero vamos a lo que vamos, a hacer lo que tenemos que hacer del trabajo espiritual, pero no ya a hablar de lo mismo, ya eso ya no tiene sentido. Entonces, van a haber personas que lo van a tomar a mal. Ajá, algún día, amiga, algún día, primero Dios. Van a haber personas que lo van a tomar a mal y que quizás van a decir, que hay que yo ya me creo, a mí no me importa, ¿verdad? Para empezar, que no soy muy clavada en eso, pero de alguna manera sí es como que a veces yo digo,
¿y si voy? ¿Y si voy? ¿Pero qué voy a ir a hacer? No tiene sentido ir. Es, Dime. es como, pues yo pienso que es muy individual, ¿no? Por eso es cuando tú dices desde mi experiencia, ¿no? Desde el punto de vista de lo que yo estoy sintiendo, es que deseo, o sea, ya no tiene sentido las terapias individuales, pero sí las colectivas. Por ejemplo. Ahora sí me quiero abrir a lo colectivo, no a lo individual. Y por lo menos siempre en mí, y yo ya lo he visto de varias formas, desde el punto de vista de ser especial, el reconocimiento y todo lo demás, todo eso ya se ha transformado, ¿no? Pero ahora sí quiero acompañar a personas a nivel colectivo y desde lo que creen que están experimentando. No porque, pero desde una condición muy específica de abandonar el victimismo y el victimario. Claro, y sobre Que todo. no estoy para fortalecerle el victimismo a nadie, ¿no? Y eso es lo que Pero, por eso después ya no te buscan, porque lo que en realidad buscan es que vos les aumentes, o sea, les afirmes su pequeñez. Eso es lo que todo el que quiere una terapia necesita. Lo que necesita es que le afirmes, nadie quiere sanar. Y eso lo dice el maestro en la psicoterapia. Nadie que busque una terapia quiere sanar. Lo que quiere es contar su problema y que alguien le diga, ay, sí, ¿verdad? El otro es culpable. Dale, Cla, perdona que te interrumpa. Y sí, porque eso sí yo lo tengo muy claro, ¿no? Porque he estado como residente, a mí siempre he tenido esa forma de llegar a las personas para ayudar, ¿sí? Y lo he visto, como le digo yo, lo he visto de todas las formas, ¿no? He visto cómo fui especial, he visto cómo quería reconocimiento, he visto cómo quería sentirme la importante, todo esto, inclusive he rechazado algunos puntos, ya le dije, le decía al espíritu, sí, ya trabajé en la cárcel, ya trabajé en la correccional, ya fui aquí, ya fui, eso ya no me importa, ya estuve en esa penumbra, yo le dije, ya no, pero sí, siempre he sentido la inclinación hacia, hacia, hacia ese instrumento de Dios, ¿sí? De la forma como se exprese, de pronto tú enseñando, en la forma de pronto, en la forma particular que he sentido, porque de ayudar, siempre, ¿sí? Siempre. Y en estos momentos me encuentro como articulando algunas situaciones que puedo hacer, o sea, qué situaciones puedo permitir que lleguen para que ayudarnos a sanar desde un punto de vista que no sea desde un victimismo ni de ver al otro culpable, sino de un proceso de integración de perdón específico para poder, algo así articulado con la no dualidad. Al final, pues yo creo que va a llegar un punto en el que nosotros solo haciendo esa función nos vamos a sentir cómodos con los demás. O sea, solo ya cuando sabes que estás yendo a ese lugar y que ahí dejaste algo de la expresión del amor que pasó a través de ti y que la diste, solo ahí, pero antes nosotros pues teníamos vida social en donde queríamos ser especial y todo eso se acaba. O sea, literalmente a mí, mis amigas de antes me siguen llamando para irme a tomar el café. O sea, no, y yo, créanme que las extraño y las quiero, pero no tengo ganas de ir y tomarme el café. O sea, es como que mi vibración, y no lo estoy hablando desde la superioridad, pero llega un punto en el que vos todo se lo preguntás a Jesús y es, voy, y no está esa sensación de ir. No es como, por ejemplo, un compromiso de hay que dar una clase, vuelo, porque sé que hay algo ahí
de la inspiración, del amor, del canal, de ir a hacer lo que tengo que hacer. Pero verdaderamente el hecho bueno, como el maestro dice, al final él nos va a decir con quién sí, con quién no, y debemos estar nosotros preparados mentalmente para adecuarnos a nuevos formatos de vida, dice, nuevos contextos en los cuales despierta vuestra propia sabiduría todavía más. Y la oportunidad de ser de utilidad se expande y crece como si pasarías desde una habitación pequeña a una casa o a un salón de baile y comprendieras que esto es mucho mejor que donde estabas antes, totalmente. O sea, y es el hecho, y créanme que no es que no quiera ver a mis amigas, pero no necesito verlas. Y eso para la gente es bien ofensivo. O sea, te quiero mucho, pero yo no necesito verte, porque es que yo ya no tengo que contarte ningún problema. Vean eso. Los amigos generalmente son para contarse las cosas, pero yo ya no tengo, entonces me quedo callada. Y entonces como yo ya no tengo nada que contar y me dicen, ay, es que vos no decís nada, vos no, y el tema es que nosotros estamos trabajando porque si yo tengo un problema, yo se lo cuento al Espíritu Santo y recordemos la callada respuesta. Es no volver a hablar del tema. Y no ya lo tiene el Espíritu Santo, pues. No volver a hablar del tema. Y yo verdaderamente no tengo nada que contarle. Y cuando me las encuentro es, ¿qué has hecho? No sé qué. Y yo, nada, no tengo nada que contarles, no hay nada que decir. Porque es que o sea, no tiene sentido ir y contarle problemas a los demás, a menos que sea para contarles cómo Dios cambió tu vida o cómo se lo entregaste a Dios o cómo esa situación se resolvió o como un testimonio, como un proceso. Pero de que yo verdaderamente yo ya me veo, o sea, yo me observo y yo digo, qué hermoso, porque es que yo ya no tengo, me llaman y yo me quedo callada. Y es como, ay, ¿qué has hecho? Y de hombres, ¿qué tal? Ay, no. O sea, no, eso es lo que más le entrego al Espíritu Santo, menos que voy a contarlo. Entonces, es una cosa que, bueno, y aparte de eso, también que creo que hago mucha catarsis con ustedes. O sea, mis temas personales los expreso aquí y siento de alguna manera que ahí quedan y que ahí se resuelve la situación. Entonces, debemos nosotros entender y aprender a vivir de una manera diferente. Pero espérenme que aquí hay comentarios. Este ya lo leí. Amo el silencio en el que estoy y sí he dejado muchas cosas. Aquí vení. Aquí venía a dar la clase, dice la María del Carmen. Sí, María del Carmen. Es que la conversación se eleva al latir de nuestra alma. Así es. Eso es el tema. De que, o sea, verdaderamente, como yo quiero estar en paz, me voy a sentir bien con la otra. Y vean eso, con la otra con la que sí quizás estemos hablando de problemas, pero las dos tengamos el mismo propósito de sanar eso. Pero y yo sé que a ustedes les ha pasado, vas y platicas con alguien y vos le decís y no, o sea, es evidente que no quieren sanar. Entonces, ¿qué sentido tiene hablar ahí? No tiene ningún sentido. Ahora, si vamos a poner esto y vamos a ponerlo sobre la mesa entre todas, por ejemplo, cuando nos reunimos para lo de la Navidad y eso, sacamos todas todo eso, pero todas con el propósito de esto está saliendo para sanarlo, para ver cómo la Leslie lo hizo, cómo Hilda lo hizo, cómo la otra lo hizo, cómo la otra lo hizo, para ver cómo yo lo resuelvo. Pero hay pláticas o hay relaciones en las que no existe ni la más mínima intención de sanar. Y vos ves claramente la salida del sufrimiento, se lo decís y decís, no, este está ahí porque quiere estar. Entonces esas amistades se acaban. Esas relaciones se van a acabar.
Entonces, igual las maneras de expresión, ¿verdad? Como Claudia dice, ella ya no quiere hacer esto, ella lo que tiene que hacer es escuchar la voz. Y si la voz te dice que vas a hacer una terapia individual, pues la vas a hacer. Y te lo digo yo porque yo 1000 veces he dejado el tarot, 1000 veces. Ya no voy a tirar las cartas. Pero cuando alguien te pide que le tires las cartas, entonces lo hago, Espíritu Santo, y si el Espíritu Santo me dice que sí, sí. Y si me dice que no, no. Eso es así. O sea, yo siempre voy a tirar las cartas y le pregunto. Y otra cosa es generalmente, por ejemplo, también pues a mis estudiantes, generalmente no lo hago. Porque sé lo que les he enseñado y no necesitan tarot, no necesitan cartas, ¿verdad? Así es que, o terapia, que una de mis estudiantes me diga que necesita terapia, muero, ¿verdad? Porque no necesitan terapia. Entonces, bueno, vamos a seguir. Dice el maestro, no es que hayáis fracasado cuando se acaba algo, ¿verdad? Relación, profesión, lo que sea. Pues en verdad no podéis fracasar, pues en verdad no hay finales, salvo en la ilusión. Hablamos ahora pues de algo que vamos a comentar mucho más en la lección del mes que viene, sobre la importancia y la distinción entre contenido y forma. Examinaremos esas dos caras de la moneda y ayudaremos a iluminar vuestra mente y a entender que lo que siempre importa es el contenido. Vean eso. Y que la forma es algo secundario. La forma es lo que es concebido en el tiempo y lo que se concibe en el tiempo acaba en el tiempo. Incluso el cuerpo tuvo un comienzo y por lo tanto tendrá un final. Y no obstante, cuando es entregado a la voz del amor, su propósito se vuelve intemporal, inacapable. No sé qué significa eso. Pues comienza a expresar solo contenido. Pero insisto, habrá más acerca de eso más tarde. En esta hora, el tema que nos gustaría tratar para vosotros es este. Tomad la decisión. ¿Ok? Quiero ver. Vamos a ver porque tenemos 10 minutos. Bueno, vamos a ver si lo terminamos. En esta hora, el tema que nos gustaría tratar para vosotros es este. Tomad la decisión ahora mismo de ver el tiempo de forma diferente. Poneos los ojos del Espíritu Santo, justo ahí donde estáis ahora mismo, y no escuchéis simplemente lo que se dice, sino que decidíos realmente a hacerlo. Mirad a vuestro alrededor en el lugar donde os encontréis, en todas las cosas. No estás para nada ahí en el mundo. Eres un discípulo de Cristo. Has elegido, ok. Guarden sus libros, por favor. Y vamos, nadie lea y vamos, y quiero que escuchen esto porque el maestro está diciendo, no has leído. Ok, guarden sus libros y quiero que por favor abran su corazón y escuchen estas palabras del maestro, ¿ok? Y dice, en esta hora, el tema que nos gustaría tratar para vosotros es este. Tomad la decisión ahora mismo de ver el tiempo de forma diferente. Poneos los ojos del Espíritu Santo, justo ahí donde estáis ahora mismo, y no escuchéis simplemente lo que se dice, sino que decidíos realmente a hacerlo. Mirad a vuestro alrededor en el lugar donde os encontréis. Mirad el cuerpo. Si estáis con otros seres ahora, fijaos en ellos. Reparad en todas las cosas. No estás para nada ahí en el mundo. Eres un discípulo de Cristo. Has elegido por la gracia despertar de la ilusión y cultivarte con apoyo y ayuda para ser cada vez más un alma madura que irradia la luz y el amor de Cristo, aunque esté en el tiempo.
El tiempo, pues, debe ser aprovechado y visto como algo de gran valor, ya que cada momento no es un error, no hay nada fútil en ello. Y eres aquel que es libre de emplear ese momento para ser informado, para escuchar la voz, para ser informado por la voz del amor y para aprender cada vez más profundamente a renunciar al valor del miedo, de la seguridad, de la supervivencia personal y de todo el resto de cosas, y para disolver eso mediante la fe en la voz del amor. Desde este momento, decídete a ver el tiempo de una manera diferente, a aprovechar la oportunidad para entrenar la mente, para estar vigilante y alerta. Están ocurriendo muchas cosas y puede que todavía os parezcan invisibles, demasiado sutiles como para captarlas. Lo podéis llamar no daros cuenta, estar sin discernimiento, pero la travesía desde el no discernimiento hacia el discernimiento comienza con la decisión de atravesar cada momento del día conociendo la verdad de quiénes sois, con la decisión de aceptar el propósito y la razón de vuestro ser, y de luego pedirle al Espíritu Santo que haga que todas las cosas se vuelvan conocidas y claras en alineamiento con la voz del amor. El cuerpo se convierte así en algo que ya no podéis, que ya no poseéis. Los pensamientos que tenéis se vuelven un sinsentido. El contexto de cada momento es entregado a algo nuevo y la decisión de ver el tiempo de manera diferente os lleva a cultivar una manera de ser que es diferente y nueva. Y al final eso se moverá desde una mera idea intelectual hacia algo que es conocido en la profundidad del alma y que es expresado a través de cada poro de la piel mientras el cuerpo dure. Y digamos internamente, soy el Cristo, solamente existe aquel, y soy disuelto en y como aquel. No me llames grande, pues solo Dios es merecedor de reverencia. Aquello que hago no lo hago por mí mismo, sino que es el Padre quien lo hace, quien hace esas cosas a través de mí. Soy uno que simplemente ama al amor tan profundamente que estoy dispuesto a entregar todas las cosas que una vez conocí para ser yo mismo, para que mi verdadero yo, que es Cristo, informe cada una de mis decisiones, cada gesto, cada extensión de lo bueno, lo santo y lo bello. Una cierta forma de hablar que conocemos del lenguaje de vuestro mundo dice, esto es una pesadez, es una materia demasiado pesada. Es muy pesado para el ego, sí, ya que lo aplasta como si fuera un mosquito bajo la piedra. Si la luz del sol, si el sol mismo viniera y se posara sobre vuestro planeta, ¿qué le pasaría al planeta? Pues bien, es algo parecido. Cuando la luz del Cristo llega para descender de nuevo, para tocar la mente, las emociones y el cuerpo, donde una vez dominó el ego se disuelve en la luz misma. Se vuelve algo hecho nuevo, por así decirlo, y mientras el cuerpo dure, se vuelve un mero sirviente. La mente en sí se ríe mucho de sí misma, pues ve la gran broma que se ha hecho a sí misma. Intentó ser distinta de lo que Dios la creó para ser, una sola, y experimentó una multitud de dramas, ilusiones, argumentos, profesiones, relaciones, enfermedades y todo el resto. En una gran tentativa de ser distinta de lo que la realidad es. Y así la mente que está despertando se ríe mucho de sí misma. Se ríe a medida que percibe
el eco de viejos patrones, de viejas pautas, y dice la verdad sobre ellos. Ya no necesita negarlos más, pues no conservan ningún valor. Y esos viejos patrones no son considerados como una cueva en la que esconderse. La personalidad se vuelve transparente y en su inocencia se convierte en algo perfectamente vulnerable, y en su perfecta vulnerabilidad encuentra su seguridad trascendente. Efectivamente, entonces, queridos amigos, muchos de vosotros comenzasteis esta travesía por curiosidad, y no obstante os digo que eso fue solo el intento de la mente consciente de mantener el control de la travesía en sí, pues nadie llega a estos mensajes si no ha tomado ya la decisión desde la profundidad del alma. Y esa decisión es que estoy cansado de sufrir, estoy cansado de la soledad. Deseo disolverme en la mente de Cristo y descubrir la verdad de quién soy, de quién yo soy. Todo el mundo que escuche estas palabras ha tomado esa decisión. Estoy cansado de sufrir, estoy cansado de la soledad. Deseo disolverme en la mente de Cristo y descubrir la verdad de quién yo soy. Y ya estáis bien adentrados en vuestro camino. Y si pensáis que podéis daros la vuelta, regresar al lugar de embarque y devolver el billete, para nada. El tren ya ha dejado la estación. El conductor es Dios mismo, y aquellos que aquí entran no pueden abandonarlo. El ego tratará de convencerte de que deberías hacerlo, pues está luchando por su vida, pero hay otro que lucha por tu verdadera vida, aquel confortador dado a todos en el momento en el que el sueño comenzó. Así pues, bien, conozco yo lo que debe surgir. Una vez que la decisión ha sido tomada, todos y cada uno de vosotros percibiréis entonces que vuestra travesía es única y totalmente vuestra. Pero esto es solo porque todavía os percibís como seres separados. ¿Por qué? Porque los ojos del cuerpo os muestran que lo estáis, porque habéis vivido con cierto marido y entonces sabéis que todo el resto del planeta no. Creeréis que esa porción de vuestra travesía fue únicamente la vuestra, con energías únicas que probablemente nadie más podría entender. Y no obstante, eso era solo la matriz o la forma que estaba expresando un contenido de energía. Y ese contenido de energía, ya sea miedo, ya sean celos, ya sea ira, lo que sea, es conocido por todos. Esto es lo que queremos decir cuando hablamos de que no hay ningún pensamiento privado, ninguna experiencia privada. El cuerpo, por supuesto, tiene su experiencia única. Solo un cuerpo puede estar en un punto dado del espacio y del tiempo. Y si estáis haciendo el amor en mitad de la noche y miráis a vuestro alrededor, podéis jurar que no hay nadie más presente, pero tened por seguro que vivís en casas de cristal y todas las cosas son perfectamente visibles para la totalidad de la creación. Lo que todo el mundo conoce son las energías que estáis experimentando. Y el truco de la sanación y del despertar consiste en llegar a ver la neutralidad de toda energía, de modo que puedas elegir informarla con el valor que el Espíritu Santo le daría. Y entonces el tiempo se vuelve algo sagrado, se vuelve eterno, se vuelve un instrumento para el amor, incluso el cuerpo se vuelve un instrumento que el amor utiliza para producir sanación. ¿Qué otro propósito podría esperar tener un cuerpo?
Así pues, efectivamente, haced por favor el ejercicio de estar seguros de que no ha habido ninguna parte que hayáis escuchado a medias. Id hacia atrás, si lo deseáis. Practicad vuestros 5 minutos como Cristo y luego comenzad a escuchar o a leer la lección que sea para que vuestra alma la pueda absorber. Y cuando haya ejercicios que hacer, hacedlos. Aun si solo lleva 1 minuto, no podéis ni comenzar a entender cómo una piedrita tirada en el estanque puede llegar a tener unos efectos tan vastos y tan profundos. Si todavía quisierais elegir contemplarme como aquel que hizo grandes cosas, cosas cuyos efectos llegasteis a conocer, pues ciertos relatos fueron contados sobre mí y finalmente fueron escritos. Y por cierto, algunos de ellos son un poco estrafalarios en cuanto al tipo de cosas que se produjeron. Tened por seguro que es porque también yo tuve profesores que me mostraron cómo tirar nuevas piedritas en el estanque de mi mente. El compromiso y la intención de ellos eran los mismos que los nuestros. Guiaros hacia la plenitud de vuestro discipulado hasta que la transformación haya sido completada totalmente sobre la tierra, es decir, en el cuerpo-mente, tal como ya lo está en el cielo, pues la corrección ha ocurrido ya. Sucedió en el momento en el que tuvisteis el pensamiento de la separación, mucho antes de que se concebiera el espacio y el tiempo. Mas descubrís que la corrección se ha completado efectivamente cuando permitís que vuestras creaciones en el tiempo, en el cuerpo-mente, sean transformadas de modo que la mente consciente se vuelva algo perfectamente alineado con la profundidad del yo, ya con la profundidad perfectamente alineado con lo que la profundidad del yo ya conoce. Y entonces, y solo entonces, la mente puede soltar realmente la ilusión del plano tridimensional, de la dimensión física, pues simplemente la ve como una limitación inútil. Así pues, para acabar entonces con el mensaje de esta hora, haced esta única cosa en cada uno de vuestros siguientes 7 días, y tan a menudo como os acordéis, hacedlo y recordad, solo recordáis lo que elegís valorar. Tan a menudo como os acordéis, decidíos a considerar el tiempo de una manera diferente y a reconocer que sois un discípulo de la mente de Cristo y que nada importa para vosotros, para que en el simple permitir que se dé la disolución de las ilusiones, Cristo puede venir y vivir donde una vez el ego moraba con autoridad. Un ejercicio simple. Y si el día pasa y os volvéis y os olvidáis de él, eso solo puede ser porque en ese día habéis valorado algo. Y con todo, queridos amigos, mientras preparamos el mensaje de esta hora, hemos visto que hay alguien que tiene ciertas preguntas que hacer. Y son unas preguntas oportunas e importantes. Así es que haremos eso. Cambiaremos de marcha, según lo decís vosotros, antes de deciros adiós. Y bien, entonces, ahora las preguntas. Bueno, entonces las preguntas, ya podemos abrir los ojos. Y las preguntas las vamos a ver la otra semana. Y solamente, ¿verdad? Repetir el ejercicio que el maestro nos ha dado. Y es decidiros considerar el tiempo de una manera diferente. Cuando el maestro está hablando de tiempo, se está refiriendo al mundo. ¿Ok? Es el mundo que vemos, las situaciones que vemos. Entonces, cada situación, el tiempo y todo lo que es este mundo de formas, vamos a decidir considerar al mundo, le vamos a poner mundo porque siento que está más fácil,
de una manera diferente y a reconocer que somos los discípulos de la mente de Cristo. Y quiero ver esto de otra manera. Estoy dispuesta a ver esto de otra manera y me reconozco como un canal de Dios, como un discípulo de Dios, como una expresión del amor, ¿verdad? Estar conscientes y sobre todo reconocer que si se me olvidó es porque le otorgué valor a algo más y puedo decidir de nuevo. Así es que bueno, gracias por estar aquí. Un besito y nos vemos la próxima semana, ¿ok? Gracias, María del Carmen. Gracias, abrazos a Aurora y todos. Mardalia. Un besito. Gracias, abrazos, Besos, chao. cuídense. Bye, bye.